La imagen en la miniatura o cualquiera otra de distribución de la población mundial nos muestra cómo una porción muy vasta del mundo está vacía. Creo que esto tiene que ver con tres cosas. Primero, las condiciones naturales. Luego, la evolución de la forma en que las sociedades y sus respectivas economías funcionan. Y tercero, razones hechas por el ser humano. Así que descubramos por qué. ¡Vamos, exploremos el planeta! Primero, necesitamos diferenciar entre dos cosas, los lugares donde nadie vive y los lugares donde muy pocas personas viven. En el mapa vemos el primer caso. En las áreas rojas vemos lugares que tienen menos de un habitante por kilómetro cuadrado, así que esencialmente lugares que están vacíos. Claro que puede haber una o dos personas viviendo como ermitaños en medio de eso, pero en general están vacíos. Son partes bastante vastas del mundo, prácticamente todo Canadá, más de la mitad de los Estados Unidos, la selva amazónica en América del Sur, así como una buena cantidad de Argentina y Chile. En África esencialmente solo hay dos áreas, el desierto del Sahara y luego esta área en el sur, que incluye la mayor parte de Angola, Namibia y Sudáfrica, donde existen los desiertos del Kalahari y Namib. En Europa e Islandia está mayormente vacía, al igual que el norte de Escandinavia. En las regiones montañosas de Italia, Portugal se destaca como uno de los países más vacíos. En Asia hay pocas áreas como esta, solo Siberia, las vastas estepas asiáticas y sus desiertos, y luego áreas más pequeñas y específicas, mientras que en Australia y Nueva Zelanda, la mayoría de los dos países están vacíos, y cuando lo miramos de esta manera, realmente parece como si una cantidad gigantesca del mundo estuviera vacía, lo cual es cierto. Pero si invertimos el mapa y en lugar de eso miramos este que llamamos el archipiélago humano, que muestra en verde exactamente lo opuesto al mapa anterior. Todos los lugares donde la densidad de población excede una persona por kilómetro cuadrado ya no se ve tan grave. Aquí la tierra no habitada ha sido retirada y reemplazada por agua. Y de repente el mundo ya no se ve tan vacío. El mapa también es más detallado, por lo que los pequeños puntos de población en medio de áreas generalmente no pobladas son visibles. Pero solo las grandes áreas de tierras vacías son notorias por estar ausentes. Canadá, el desierto del Sahara, Siberia, Australia y Nueva Zelanda. Otros grandes lugares vacíos como el oeste de los Estados Unidos, el Amazonas o Asia Central no son tan notables aquí. Estas áreas más notorias nos permiten entrar en la primera explicación para esta situación, que es la más obvia. Partes enormes del planeta simplemente no fomentan las condiciones que permiten que el asentamiento humano a gran escala sea cómodo o incluso viable en absoluto. Estos lugares pueden ser demasiado fríos, como la mayor parte de Canadá, Groenlandia o Siberia. Pueden ser demasiado calurosos, como el desierto del Sahara, el interior de Australia, o incluso demasiado húmedos como la selva amazónica con sus lluvias torrenciales. Además de las condiciones climáticas, también debemos tener en cuenta el terreno. Lugares como la propia Amazonía, que están llenos de bosque, no son fáciles de habitar. Al mismo tiempo, otras regiones supermontañosas del mundo también son difíciles para las personas, tanto porque son difíciles de llegar, pero también difíciles para construir, extraer recursos o incluso llevar recursos desde otro lugar. Así que con esto entendemos la razón básica de por qué algunas partes del planeta están simplemente vacías. E incluso si decidieras visitar uno de estos lugares vacíos a través del mundo, y el primer mapa, el de la miniatura, también muestra áreas que no son tan notorias aquí, como gran parte del interior de China, el interior de Portugal o el oeste de los Estados Unidos. Esta otra parte del problema está conectada con la densidad de población, que a su vez tiene varias causas. En el caso de China, por ejemplo, un famoso mapa nos muestra la línea de población Hu, donde el 94% de los chinos viven al este y solo el 6% vive al oeste, aunque el lado occidental ocupa más del 50% del territorio del país. La mayoría de la razón aquí es precisamente porque las ciudades y sus respectivos trabajos industriales y de servicios están concentrados allí, por lo que la gente se mudó desde las áreas rurales del país hacia ellas para buscar una mejor vida. En los Estados Unidos se puede trazar una línea similar, con más del 80% de la población viviendo en el lado este del país. El terreno y la geografía son los factores principales aquí, pero también otros factores sociales, a saber, la forma en que el país fue gradualmente colonizado por personas de ascendencia europea, comenzando la colonización desde el este y luego moviéndose hacia el oeste. También hice un video completo sobre esto utilizando el tamaño de los condados de los Estados Unidos como estudio de caso. En Portugal, más del 70% vive en la costa, mientras que el interior está vacío. Y aunque el terreno, la geografía, la economía y la historia tienen que ver con ello, políticas específicas o la falta de políticas también son factores importantes. En el vecino España, la mayor parte del país está vacía, con pequeñas islas de ciudades densamente pobladas. Y esa última palabra, ciudades,
es importante para entender una parte clave del problema aquí, la urbanización. Si tuviéramos acceso a mapas de densidad de población similares de hace 200 o 300 años, las cosas se verían muy diferentes. Esto se debe a que en ese momento los sectores económicos principales eran diferentes. La mayoría de los países se centraron en el sector primario con la agricultura y la extracción de recursos, y esto permitió que las personas se establecieran y vivieran donde estuvieran esos recursos. La densidad no era tan concentrada. En 1800, menos del 10% de la población mundial vivía en áreas urbanas. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, la revolución industrial expandió enormemente un segundo sector económico de transformación de recursos, con fábricas que se establecieron mayormente en los centros urbanos. Esos centros urbanos crecieron más y más a medida que también se creaba el sector terciario de servicios, y este último sigue creciendo en tiempos modernos. Esencialmente, las personas se mudan y viven donde están los trabajos. Y si los trabajos se vuelven más concentrados en un área, en lugar de estar distribuidos por toda parte debido a su naturaleza, también lo hacen las personas. Los patrones de vida se están volviendo cada vez más polarizados. Tomó poco más de 2 siglos, desde 1800, para que la división rural-urbana se equilibrara a nivel mundial, y ahora el equilibrio se está deslizándose rápidamente a favor de las ciudades, donde se consolida la mayor parte de la oportunidad económica. Para el año 2050, las Naciones Unidas proyectan que más de 2/3 de las personas en la Tierra residirán en áreas urbanas. Ahora, por supuesto, 2 cosas deben ser tomadas en cuenta aquí. Una, a medida que crezca el número de personas, también lo harán las áreas urbanas, y por lo tanto el porcentaje de espacio vacío en el mundo podría no crecer como consecuencia de la mayor concentración de población. Segundo, a medida que el trabajo remoto se convierte en una tendencia, las personas podrían vivir en cualquier lugar que deseen y trabajar en sus empleos del tercer sector de manera remota, lo que podría contribuir a una menor concentración. Las personas necesitaban mudarse por trabajo hasta ahora. Si los trabajos pueden hacerse desde cualquier lugar, esa necesidad desaparece. Pero aún así, dejando de lado la explicación histórica de por qué la densidad de población es lo que es hoy, y también dejando de lado la especulación sobre cómo eso podría cambiar o no en el futuro cercano, la realidad es que así es como está hoy. Echemos un vistazo a este otro mapa enfocado específicamente en la densidad de población por kilómetro cuadrado. Coincide con los que vimos antes, siendo las áreas más claras aquellas donde esencialmente nadie vive. También nos muestra este conjunto de puntos muy oscuros a través del mundo, los centros urbanos mencionados donde las personas se han concentrado. Y luego debemos recordar el factor adicional que se añade encima del clima, el terreno y las razones económicas, las fronteras nacionales. Esto tal vez no sería relevante si estuviéramos mirando un mapa de densidad de población de 10,000 años antes de Cristo, donde las personas simplemente vivían donde vivían, pero en tiempos modernos estas líneas artificiales que hemos trazado para separar países y personas de diferentes etnias, creencias, gobernantes, regímenes o simplemente costumbres importan. Esas líneas de los países, o supongo que simplemente podemos llamarlas lo que son, fronteras, representan diferencias en costumbres y políticas que pueden, y yo argumentaría que necesariamente lo hacen, afectar el número total de población y de manera indirecta la densidad de población. La antigua política de un solo hijo de China ha llevado a una disminución significativa de su población, y así en 50 a 100 años, este mapa de aquí no vive nadie podría estar más vacío en China. Los países muy religiosos que están en contra de los métodos anticonceptivos pueden tener más personas luchando contra la percepción de que no vive nadie en ellos y obligando a las personas a expandirse a áreas menos adecuadas simplemente porque necesitan el espacio. Los países sin incentivos para la procreación pueden volverse más viejos en edad y encontrar partes de su país eventualmente vacías, como Portugal, sin mencionar políticas o costumbres específicas que pueden influir directamente en la densidad de población. India, por ejemplo, tiene la mayor parte del territorio de Sikkim como terrenos militares donde las personas no pueden vivir, y así la densidad de población allí es más baja. Las áreas de la DMZ de Corea del Norte y Corea del Sur no se pueden habitar y por lo tanto un mapa podría mostrar que no hay personas viviendo allí, pero existe una razón objetiva hecha por el ser humano por la cual esto sucede. Así que esencialmente esa es la razón de por qué la mayoría del mundo se ve como vacío. Primero, porque algunos lugares simplemente no son adecuados para vivir debido a sus condiciones naturales, no proporcionando o facilitando lo que los humanos necesitan para prosperar o al menos sobrevivir desde el punto de vista climático y del terreno. Segundo, porque las economías de nuestras sociedades se han desarrollado de tal manera que la concentración de población ocurre como consecuencia de la concentración de empleos y el hecho de que las personas se mudan a lugares donde sus vidas pueden ser mejores. Y tercero, porque el mundo no es solo un lugar natural y existen fronteras hechas por el ser humano
Las costumbres y creencias diferentes contrastan entre sí y se implementan diferentes políticas por diferentes tipos de gobiernos y regímenes, lo que necesariamente también tiene una consecuencia en esto. ¿Estás de acuerdo o crees que alguno de estos factores está equivocado? ¿Hay un elemento faltante que no mencioné y que también causa que parte del mundo esté vacío? Déjame saber en los comentarios. Suscríbete para seguir explorando el planeta.